Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos por la atención. Bueno, yo he tenido que más o menos refamiliarizarme con un tema que no tengo demasiado fresco. Bueno, la noción misma sociedad civil es objeto de muchísimas controversias. Ahora, en general se admite como una categoría intermedia entre el Estado y el mercado de una parte, y la familia y la comunidad más básica, digamos, del otro. O sea, es una definición que se ha calificado como definición negativa, que se yergue, digamos, en contraste con la familia, que sería el reino de la adscripción, en contraste con el Estado, que es el reino del poder político, y en contraste con el mercado, que es el reino del poder económico. Y en general, históricamente, la sociedad civil se ha reforzado en cierto modo en pugna con esos otros tres poderes. Ahora, en general, el dinamismo de la sociedad civil en general se evalúa en función de la participación voluntaria en asociaciones privadas y autónomas que no tienen fines de lucro, o sea, no tienen fines que favorezcan económicamente a su integrante, y las que se forman en forma más o menos espontánea, pero que luego adquieren un cierto grado de formalización o institucionalización. Su finalidad varía, digamos, puede ir desde la ayuda mutua, a la gestión colectiva de problemas comunes, o a la articulación de temas para llevarlo a la esfera pública, mediante ya sea la divulgación, la movilización, la deliberación y no pocas veces la protesta. Y su posibilidad está vinculada a ciertas condiciones sociales, desde la horizontalidad y plasticidad que ofrecen sociedades que no están regidas por un orden aristocrático o oligárquico, a la existencia y la protección que ofrece el rule of law, a la oportunidad de diseminación que permite la libertad de expresión y de prensa, y la autonomía que conceden las libertades económicas en materia de propiedad y de consumo. Ahora, como recordaba justamente el sábado pasado Pablo Ortúzar en una columna en La Tercera, el cristianismo se inspira en una tradición que reivindica, que defiende la sociedad civil, primordialmente frente al Estado, en sus orígenes, pero a partir del siglo XIX también y con bastante fuerza frente al poder incontrolado de la economía y del mercado. De hecho, la iglesia han sido un estímulo y refugio de la organización intermedia de todo tipo, y esta a su vez ha sido un vehículo para ejercer su influencia. Esto lo hemos observado en Latinoamérica y en Chile, o sea, hay una cierta línea de continuidad que viene de la colonia, que siguió luego en la República, como lo ilustra magníficamente Sol Serrano en su estudio sobre educación, que tomó aún más fuerza con la doctrina social en la segunda mitad del siglo XX, y pensemos en eso en la obra del Padre Hurtado, y alcanzó incluso un carácter más amplio y más tentacular bajo la dictadura, cuando las iglesias fueron un sostén de la sociedad civil en toda su forma. Ahora último, aunque debilitado, digamos, por la secularización y ahora por el desprestigio provocado por las situaciones de abuso, las iglesias siguen siendo, como nos ha recordado la pandemia, un soporte muy importante de la sociedad civil, al menos en la sociedad chilena. Pero pensando en esta intervención, rememoraba que el cristianismo no es la única fuente, ¿no es cierto?, que justifique y promueve la sociedad civil. Hay dos corrientes que uno podría llamar en lo que gruesamente tildaríamos de socialismo, que han sido muy activas en esta materia. La primera es la favorable a la creación de una fuerte red de cuerpos intermedios para contrapesar, por sobre todo, el efecto anómico del mercado, y al mismo tiempo la inercia conservadora de la familia, o compensar derechamente su ausencia. Fue el caso, por ejemplo, del sindicalismo y del anarquismo mutualista a principios del siglo XX en Chile, que actuó por lo demás muchas veces en alianza con el mundo cristiano. En ciertos casos este espíritu, ¿no es cierto?, corporativista, que encontró a veces su alimento en pensadores como Durkheim en Francia, condujo a experimentos corporativistas que entraron en colusión con la democracia representativa. Hay una segunda corriente de así gruesamente llamado socialismo, que ha sido también sensible a la cuestión de la sociedad civil, pero en su caso no tanto como compensación a la anarquía del mercado, sino como resistencia al potencial peso totalitario de la política
y del Estado. Bueno, una figura bastante señera en esta corriente fue Antonio Gramsci, para quien el cambio genuino habría de provenir de una nueva hegemonía en la sociedad civil antes que en la toma del poder por parte de una vanguardia de militantes, un poco a la Lenin. La misma inspiración la encontramos en la disidencia marxista en el comunismo real, en Europa del Este. Su demanda por el reconocimiento del mercado, por la libertad de trabajo, de consumo y de producción, apuntaban justamente a la creación de una sociedad civil autónoma del Estado. En tendencias socialistas post-mayo 68 encontramos algo parecido, la misma desconfianza en el estatismo y el militantismo y la misma reivindicación de la sociedad civil. O sea, es claro que yo diría que la noción de lucha de clases fue siempre antagónica a la de sociedad civil. Desde el punto de vista de la lucha de clases, lo que se trataba de promover el enfrentamiento político entre dos fuerzas constituidas en las relaciones económicas de producción, el capital y la burguesía de una parte, el trabajo y el proletariado de la otra. Todo lo demás, si se me permite la expresión, era rograneado. En el mundo subdesarrollado del planeta, digamos, esta constelación tuvo siempre un carácter imaginario. Pero lo mismo comenzó a suceder en el mundo desarrollado a partir de los años 70 del siglo pasado. La desindustrialización y la relocalización económica, la singularización del trabajo, el retroceso de la negociación colectiva, la incorporación de la mujer a la fuerza laboral, la creación de una nueva clase media de profesionales altamente educados, la menor estabilidad de los empleos, el trabajo desde el hogar, que ahora se ha multiplicado con la pandemia, el incremento de desigualdad y exclusiones que son resultado de contingencia y trayectorias personales antes que de estructura, la tendencia a una movilidad más vertical, más horizontal, perdón, que vertical. Todo esto, digamos, ha hecho que son tendencias que hoy día son como convergentes en el centro y la periferia, y que han terminado por pulverizar la visión dualista de la lucha de clases y poner de relieve la variedad y variabilidad de los grupos, intereses y entidades que dan forma al paisaje social. Y esto todo lo cual, digamos, ha puesto muy en el centro de las ciencias sociales y de la política la cuestión de la sociedad civil y de la mano con ella de los movimientos sociales. Ahora bien, desde Tocqueville en adelante, ¿no es cierto?, Estados Unidos ha sido visualizado como el paraíso de la sociedad civil. Muy bellamente Tocqueville decía, ¿no es cierto?, los norteamericanos de todas las edades, de todas condiciones y del más variado ingenio se unen constantemente y no solo tienen asociaciones comerciales e industriales en que todos toman parte. Siempre que a la cabeza de una nueva empresa se vea, por ejemplo, en Francia al gobierno y en Inglaterra a un gran señor, en los Estados Unidos se verá indudablemente una asociación. Ahora bien, este asociativismo y comunitarismo estadounidense está profundamente implicado en el espíritu religioso al cual hacía referencia antes y a la forma como se constituyó Estados Unidos como nación. Pero como coincide una amplia variedad de autores, es un hecho que la sociedad civil estadounidense muestra desde hace varias décadas ya signos de declinación. Esto se expresa, entre otras cosas, en la menor participación en proyectos comunitarios y organizaciones voluntarias, la minoración de los encuentros sociales y de las conversaciones informales, una fragmentación de la familia, un excesivo tiempo dedicado a la televisión y ahora tendríamos que decir a Internet. Habría una suerte de depreciación del capital social, eso que Robert Putnam define como las conexiones sociales de los individuos y que proveen valor y beneficio a quienes los poseen como a la sociedad en su conjunto. Ahora, si observamos a vuelo de pájaro el caso de Chile, del Chile moderno, tenemos que a partir de 1920 se produce una suerte de estallido, inflación, ampliación del número de organizaciones sociales que en general trabajan de mano del Estado. El gobierno de Frei Montalva, voy a ser más breve para no abusar del tiempo, es un periodo en el cual se produce una gran expansión, particularmente a partir de la sindicalización campesina y de las organizaciones comunitarias de tipo poblacional. Esto continúa bajo Allende,
durante el periodo durante el cual se produce una fuerte politización de las organizaciones sociales y una polarización de las mismas. Y luego, si bien el golpe militar congela esta expansión y destruye muchas organizaciones sociales, luego con la Iglesia Católica, como hacía referencia antes, se produce un renacimiento de estas organizaciones que tendrían un papel muy clave en el retorno a la democracia. Lo que es interesante comentar es que a partir del año 90 se produce una inédita expansión de las organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, como se denominan, ahora al margen de la Iglesia. El Centro de Políticas Públicas, la Universidad Católica, tiene una línea de investigación y acá publicaron un mapa de las organizaciones de la sociedad civil que muestra que desde el 2005 a la fecha se han creado, por ejemplo, más de 17.000 organizaciones al año. Se crean más de 1.400 organizaciones de la sociedad civil al mes. Mucho más que la tasa de crecimiento de la población, mucho más que la tasa de creación de empresas. Habrían, según sus registros, 319.000 organizaciones de la sociedad civil constituidas, de las cuales 214.000 son activas, vale decir, han elegido directiva en los últimos 5 años. O sea, muestran una sociedad civil bastante vibrante, digamos, por lo menos respecto a lo que estábamos viendo en el mundo desarrollado, particularmente en Estados Unidos. Lo que echa por tierra una idea que no por repetida es válida, que la transición a la democracia se realizó en base a una desarticulación y desmovilización de la sociedad civil. Los datos, al menos, muestran exactamente lo contrario. Ahora, y es un hecho, además, y lo hemos visto últimamente, que la sociedad civil se ha vuelto un interlocutor muy indispensable cuando se trata de diseñar y ejecutar políticas públicas. Y si se les excluye, pueden ser muy eficaces, como lo ha vivido este gobierno bajo la pandemia, en destruir su propósito, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos la estrategia sanitaria que se ha seguido hasta este tiempo, y su resultado, el principal inquisidor, el principal interlocutor que ha tenido el gobierno han sido organizaciones de la sociedad civil, y esto le ha costado, digámoslo así, el puesto, digamos, por lo menos a un ministro, y ha significado cambios importantes en la estrategia sanitaria, y incluso actores de la sociedad civil han sido agentes fundamentales de la creación de plataformas de acuerdo entre gobierno y oposición. Ahora, este mapa de la Católica, de la Universidad Católica, muestra una radiografía que es bastante interesante en cuanto a qué tipo de organizaciones son las que existen, porque eso da cuenta un poco de qué tipo de demanda y aspiraciones están detrás de esta expansión de la sociedad civil. En cuanto a los temas que la sociedad civil o sus organizaciones tocan, 25% están en el mundo del deporte y la recreación, o sea, clubes deportivos y particularmente organizaciones de personas mayores. 24% están en el campo de vivienda, barrio y ciudad, que incluye organizaciones comunitarias de base. Luego le siguen una amplia categoría de trabajo e ingresos, donde hay sindicatos, agrupaciones gremiales y profesionales, organizaciones de apoyo en emprendimiento y empleabilidad, organizaciones de pensionados y funcionarios. Y luego está la educación, folclore y patrimonio, y en mucho menor medida, pero con una tasa de crecimiento muy acelerada, las que están dedicadas a cuestiones medioambientales y agua. Otras organizaciones sociales dedicadas a temas de superación de la pobreza, vulnerabilidad y protección de derechos, tienen un menor número pero un mayor alcance, ¿no? Como sería, por ejemplo, el caso del Hogar de Cristo. Están distribuidas en todas las regiones, es otro dato que se dan, pero el mayor número de entidades activas están en las regiones de Aysén, los lagos, los ríos y la Araucanía. Y donde hay menor número es región metropolitana, Antofagasta, Arica y Parinacota. Esto también es interesante a tener en cuenta. O sea, este no es un fenómeno puramente urbano ni de la gran metrópoli como es Santiago, sino que está bastante más extendido en el país. Y como decía también, desde el punto de vista de su forma jurídica,
80% son organizaciones comunitarias y solo un 20% son fundaciones, aunque también la tasa de crecimiento de las fundaciones se está elevando muy fuertemente desde el 2015 hasta la fecha. Bueno, lo que también agregaría es que este incremento en general de las organizaciones de la sociedad civil va de la mano de algunos cambios relevantes en su relación con el mundo político y el Estado. Primero, hay un alejamiento muy marcado entre estas organizaciones y los partidos políticos. Esto indica que estos últimos, ensimismados, digamos, en sus funciones y rituales y enamorados de su propia endogamia, se distanciaron de la sociedad civil, que en el pasado había buscado en ello una fuente de articulación y representación. Por otra parte, y curiosamente, y en forma como, en cierto modo, contradictoria, el vínculo entre la organización de la sociedad civil y el Estado se ha reforzado, ¿no? El Estado ha buscado la expansión y la participación de estas organizaciones, y esto ha significado, entre otras cosas, no solamente concederle derecho y reconocimiento legal, sino que entregarles recursos. De hecho, hoy día, el 70% de la organización de la sociedad civil tiene algún tipo de financiamiento del Estado, ya sea a nivel municipal, regional o nacional, lo que es una fuerte amenaza a su autonomía, que es, digamos, uno de sus aspectos que sería más relevante. O sea, tenemos en suma una sociedad civil más organizada, menos articulada con el sistema político, pero más dependiente del Estado. Entonces a partir de eso uno podría preguntarse qué se puede esperar en el futuro próximo. ¿Va a continuar esta expansión de la sociedad civil o se estancará siguiendo la senda de los países desarrollados? Bueno, yo no tengo respuestas muy claras, pero muy brevemente déjeme terminar en estos 3 minutos que me quedan para completar los 20. Bueno, yo creo que mucho va a depender un poco de lo que está pasando y lo que va a pasar en la transformación del paisaje laboral, ¿no? Todo indica, ¿no es cierto?, que en este paisaje las trayectorias se vuelven cada vez más personales, individuales y singulares. Hay menos categorías y clases y grupos estables. En ese sentido, la propensión a organizarse, a constituirse tras fines colectivos es menor. Y la probabilidad que se produzca un cierto nivel de fragmentación, o si ustedes quieren incluso de individualización de los malestares y de las aspiraciones, va a ser más alto. Y esto podría, digámoslo así, conducir no a una expansión de la sociedad civil, sino simplemente a una atomización o tribalización. Esto se ve reforzado por efectos de las redes sociales, ¿no es cierto?, que efectivamente permiten crear vínculos, la llamada online communities, pero al mismo tiempo son un factor de atomización, pues asocian, digamos, a grupos entre aquellos que piensan parecido y donde sienten este placentero efecto eco de creer, que les permite creer que todos piensen igual a ellos. Hay algunos que miran esto con cierto optimismo, como la filósofa Isabel Stengers, en la cual mira esta idea de que las movilizaciones de la sociedad civil tienen múltiples causas, infinitas causas, un poco como las que vimos post-18 de octubre, ¿no? Y que eso sería un elemento que las enriquece, que las favorece, pero hay muchos analistas que miran esto como no con tanto optimismo, sino más bien con cierto pavor, ¿ah?, de que esto podría ser una fuente de cultivo para el populismo, para las corrientes identitarias y eventualmente incluso para tentaciones autoritarias. Pero eso es una cuestión que hay que tener en cuenta porque puede estar muy presente. Ahora, y por último, para terminar, creo que consideraría a tener en cuenta hasta qué punto lo que está hoy día en discusión en Chile, que es el proceso constitucional, podría afectar la situación de la sociedad civil. Hay quienes estiman que la sociedad civil se debilita
cuando el Estado incrementa su campo de acción, aunque sea con el loable propósito de proteger ciertos derechos. Pero la evidencia, como siempre, es bastante contradictoria en esta materia. Esto es cierto en el límite, digamos, como si estuviera en socialismo real, o sea, allí el monopolio del Estado aplastó a la sociedad civil. Pero lo que muestra, por ejemplo, la experiencia de Estados Unidos, a la que hacía referencia antes, es que la sociedad civil no se ha debilitado por efecto de la acción del Estado, simplemente se ha debilitado por otros factores que están presentes. Como sea, yo creo que yo tendría presente cuando llegue ahora que estamos entrando en la discusión constitucional, a ponderar estos factores, hasta qué punto, digamos, la ampliación del abanico de derechos que pasan a ser responsabilidad del Estado no podría significar un debilitamiento de la sociedad civil, o hasta qué punto ese riesgo o esa amenaza podría mitigarse, incorporando incorporando esta cuestión, o sea, en la protección y la promoción de la sociedad civil en las normas constitucionales. Bueno, eso sería mi presentación. Después conversaremos más en el momento de las preguntas. Gracias.